La razón era una llave. Una pequeña llave con un llavero de plástico azul en el que estaban grabadas las letras desgastadas, Hostal del Río, y debajo el número 12. Teníamos una tarjeta conjunta, pero ella me pasó el bolso porque estaba en el baño del bar y yo solo quería pagar e irme a trabajar. Dentro vi su monedero, su neceser y esa llave. Yo soy Luis Herrera y María Delgado es mi esposa desde hace 9 años. Hasta ese día, nuestra vida había sido muy normal. Sin acontecimientos dramáticos. Por eso, esa llave me puso de repente en tensión. Automáticamente la guardé en el bolsillo de mis vaqueros y pagué los croissants. No le dije nada, solo le comenté que llegaría tarde. En el vagón, saqué el móvil y busqué el nombre del hotel. Hostal del Río, fotos de mala calidad de las habitaciones, sábanas blancas, un pequeño televisor en la pared. Nada turístico, nada romántico, más bien un lugar para pasar la noche. Aranjuez no está de camino a ningún sitio para ella. Ni al trabajo, ni al gimnasio, ni a la casa de sus padres. Además, la llave era de una habitación permanente. No era una reserva puntual, era un plan recurrente. Esa misma noche, cuando llegó a casa, la miré con otros ojos. Me dijo que el Clio hacía un ruido extraño y que había pasado por el taller de Andrés, el mecánico local de Talleres Cruz. Por costumbre, metí la mano en el bolsillo para buscar la llave, pero antes de que ella llegara la había escondido en el cajón de los calcetines. Ese cambio de tono fue mi primer mini mazazo del día. Por la noche mientras ella se duchaba su móvil vibró en la mesilla. No suelo cotillear, pero ya estaba metido hasta el cuello. La pantalla se encendió con una notificación de WhatsApp de un número que no tenía nombre guardado, solo 3 letras y un emoticono. El mensaje ponía que el sábado a la misma hora y en el mismo sitio y un icono de llave. Sentí un temblor en las manos, como cuando te llaman de recursos humanos sin avisar. Volví a dejar el móvil en su sitio cuando escuché que cerraba el grifo. Esa noche no pegué ojo. Tenía frente a mí la imagen de la llave, el hostal, el mensaje del sábado. A la mañana siguiente mientras desayunábamos le pregunté qué planes tenía para el fin de semana, intento sonar casual. Me dijo que el sábado tenía otra sesión de yoga en Aranjuez, un retiro urbano según ella, que una amiga del trabajo la había invitado. Usó la palabra retiro y yo casi me atraganto con el café. María lleva odiando el yoga desde que intentó una clase hace años y salió quejándose de la esterilla, del profesor y de todo. Le pregunté por la amiga y dudó un segundo antes de decir que era Marta, una compañera que yo sabía que los sábados trabajaba en una gestoría en Fuenlabrada. Allí tuve el segundo mini golpe, esa micro mentira que tu cabeza archiva aunque quieras hacerte el tonto. Asentí sin discutir, la dejé irse a trabajar y me quedé solo en el salón mirando la pantalla apagada de la tele como si fuera a darme alguna pista. Tenía 2 opciones, tragar y confiar o coger el coche este sábado y plantarme en la puerta del Hostal del Río con esa llave en el bolsillo. Acabé abriendo Google Maps buscando la ruta a Aranjuez mientras notaba un cosquilleo raro en el pecho que no era precisamente ilusión por hacer turismo. Llegó el sábado y te juro que cada minuto desde que nos levantamos fue una tortura silenciosa. María se arregló más de lo normal para un supuesto retiro de yoga. Vaqueros ajustados, blusa blanca, sujetador nuevo que aún tenía la etiqueta hacía 3 semanas en la bolsa de Women's Secret, algo de perfume caro que guarda para ocasiones contadas. Yo me movía por la casa como un fantasma, fingiendo que tenía que revisar un proyecto para el lunes. Me dijo que se iba en cercanías porque así llegaba directa y que la amiga la recogía en la estación de Aranjuez. Se fue con una mochila pequeña y una esterilla enrollada que llevaba meses muerta de risa en el trastero. Cuando cerró la puerta me quedé quieto en el pasillo con un zumbido en los oídos. Esperé 10 minutos, lo justo para que no se cruzara conmigo en el portal. Bajé al garaje, cogí el coche y puse rumbo al sur de Madrid con la llave del hostal en el bolsillo que mandóme la pierna.
Todo el camino iba discutiendo conmigo mismo, que si estaba loco, que si igual era todo una paranoia, que si al final acabaría pidiéndole perdón. Pero cada vez que recordaba el mensaje del icono de llave se me encogía la garganta. Llegué a Aranjuez algo antes de la hora que había visto en el WhatsApp y aparqué a 2 calles del Hostal del Río. El sitio era incluso peor en persona, fachada vieja, un cartel de neón medio fundido, un bar en la esquina con 2 camioneros fumando. Me quedé un rato dentro del coche viendo la puerta del hostal sin atreverme a salir, con las palmas de las manos empapadas pegadas al volante. Cuando por fin me decidí a entrar notaba las piernas como si pesaran el doble. Llegué a recepción con la llave en la mano, intentando parecer tranquilo. Un hombre de 1,50, con polo verde y gafas, estaba sentado detrás del mostrador viendo un partido de segunda en una tele pequeña. Me miró sin mucho interés. Le dije que había encontrado esa llave en la calle y que igual era de algún cliente suyo. Se la enseñé y fue como encender una bomba. Sonrió y dijo que esa era la del 12 de los sábados, que siempre se la llevan, que menos mal porque la señora siempre viene con prisas. Noté cómo se me aflojaba el estómago. Pregunté qué señora intentando que no me temblara la voz y el tipo respondió que una tal María, que venía todos los sábados desde hacía meses, que la reserva estaba a nombre de Andrés Cruz porque él era el que pagaba. Andrés Cruz. Me vino a la cabeza la imagen del mecánico del barrio, el que nos había arreglado el coche tantas veces. Alto, tatuajes, sonrisa fácil. El tipo de recepción siguió hablando como si comentara el tiempo, dijo que llegaban siempre sobre las 12:30, que se iban antes de las 4, que pagaban en efectivo, que parecían muy bien avenidos. Esa fue la expresión que usó. Me sujeté al mostrador porque sentí que me fallaban las rodillas. En ese momento sonó el timbre de la puerta y me giré por instinto. Eran ellos. María con gafas de sol grandes y una coleta baja y Andrés con una sudadera oscura, la gorra que lleva siempre en el taller y, en la mano, otra llave idéntica a la que yo tenía hasta hace nada. El recepcionista le saludó como quien saluda a clientes de toda la vida. Andrés dijo que ya sabían el camino y María se rió bajito con esa risa suya que yo conocía tan bien. Pasaron a mi lado sin mirarme, demasiado centrados en la conversación, y subieron por la escalera. Yo me quedé clavado, notando el corazón en la garganta y un hormigueo en los dedos de las manos. El recepcionista me miró raro y preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo me había mareado un poco, y añadí que me iba, que ya le había dejado la llave. Salí a la calle con la sensación de estar viendo mi vida desde fuera. Me apoyé en una farola y empecé a respirar hondo porque estaba a un paso de perder el control allí mismo. Tenía el móvil en la mano y durante un segundo pensé en subir de golpe, llamar a la puerta de la habitación 12 y montar el espectáculo. Pero me vino un flash de la escena, ella desnuda, él a su lado, y me dieron arcadas solo de imaginarla. En lugar de eso me obligué a pensar en frío. Si subía en caliente perdía la partida. Me quedé en la esquina mirando la fachada del hostal, contando los minutos, hasta que decidí entrar en el bar de al lado para esperar y ver cuánto duraba aquella función que yo no había pedido. Me pedí un café que dejé casi intacto y, a través del cristal, vi como 3 horas después salían los dos juntos otra vez, riendo, ella con el pelo todavía algo húmedo, él con la mano en la parte baja de su espalda, un gesto que me revolvió por dentro. Se despidieron en la esquina, se dieron un beso rápido, ella se alejó hacia la estación y él se montó en una furgoneta blanca con el logo de su taller. Cuando vi cómo arrancaba sentí algo nuevo, una mezcla de rabia muy fría y una claridad que no había tenido en toda la mañana. Ya no eran sospechas ni llaves perdidas ni mensajes ambiguos. Eran hechos. Mi mujer se acostaba con el dueño del taller y usaba un hostal barato todos los sábados mientras yo creía que hacía yoga. Volví al coche con las manos todavía temblando y mientras encendía el motor tuve claro que ya nada de lo que dijera ella podría borrar lo que acababa de ver,
Aunque todavía no tenía decidido qué iba a hacer con todo eso cuando llegara a casa. Esa tarde volví a Madrid en piloto automático. Aparqué en nuestro garaje, subí a casa y me quedé un rato sentado en el sofá, con las persianas bajadas, en silencio total. Tenía delante de mí una opción sencilla: fingir que no sabía nada, seguir como si nada hubiera pasado, matar la dignidad y tirar para adelante. Y tenía otra, que era enfrentarme a María y reventar nuestra vida tal y como la conocíamos. Empecé por algo intermedio. Saqué el portátil, entré en la cuenta conjunta del banco y revisé movimientos de los últimos meses. Había varios reintegros en efectivo los viernes por la tarde de cantidades casi idénticas: 150, 180, 120, siempre hechos por ella. No eran cantidades enormes, pero cuadraban perfectamente con un hostal barato en Aranjuez, gasolina y algo de comida. Cerré la sesión con una sensación de asco raro, como si me hubieran pasado la ropa por un suelo pegajoso. Luego abrí la carpeta de fotos de mi móvil y vi las que había hecho sin darme cuenta de que las estaba haciendo: la fachada del hostal, la furgoneta de Andrés con la matrícula bien visible, el reloj del coche marcando la hora en la que los había visto entrar y salir. No era un plan premeditado de investigación, pero al final tenía pruebas suficientes para convencer a cualquiera y, sobre todo, para convencerme a mí. A las 8 sonó el ascensor y escuché su llave en la puerta. Me levanté y fui a la cocina. Entró con la mochila del supuesto yoga al hombro, algo sudada, el pelo recogido y esa cara de quien ha dormido la siesta. Dijo que estaba agotada, que el retiro había sido intenso, que habían hecho meditación en la ribera del Tajo. Me lo dijo mirándome a los ojos y ahí algo dentro de mí hizo clic. Le respondí que me lo contara con detalle, que me interesaba lo que había hecho. Se quedó un segundo sorprendida, pero se sentó en la mesa y empezó a improvisar un relato: que si la monitora era un encanto, que si habían comido vegetariano, que si había hecho amigas nuevas. Yo asentía y, de vez en cuando, soltaba una pregunta muy concreta sobre la estación, sobre la sala donde lo habían hecho, sobre la zona. En una de esas le pregunté qué tal el hostal del Río. Se quedó helada. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del piso. No dijo nada durante unos segundos, luego preguntó qué hostal era ese. Abrí el móvil, le enseñé la foto de la fachada y su expresión cambió por completo. Primero fue sorpresa genuina, luego miedo, luego una mezcla de rabia y vergüenza. Dijo que qué hacía yo allí, que la estaba siguiendo. Le dije que había encontrado una llave en su bolso y que lo demás había venido solo. Ahí fue cuando estalló y empezó a gritar que yo no tenía derecho a invadir su intimidad, que estaba hartísima de todo, que me había convertido en un controlador. Yo sentía que cada palabra suya me rozaba por dentro, pero me obligué a mantener la voz baja. Le conté lo que había visto, los sábados, al recepcionista, a Andrés, los horarios. Se fue quedando sin argumentos poco a poco, como un globo que pierde aire. Se sentó, se tapó la cara con las manos y solo se escuchaba su respiración agitada. Cuando por fin habló dijo que aquello no era lo que parecía. Era la frase exacta que yo llevaba todo el día esperando para terminar de hundirme. Dijo que con Andrés solo había sido una vía de escape, que se había sentido sola, que yo llevaba meses pendiente del trabajo, que estaba agotada y que un día se pasó por el taller y él la escuchó, y que a partir de ahí había empezado todo. Intentó venderlo como un error, algo casi accidental. Yo le recordé que los errores no se repiten todos los sábados durante meses con reserva de habitación fija. Entonces cambió de estrategia. Dijo que con Andrés se sentía viva, que con él se reía, que le hacía sentir guapa, que no estaba segura de seguir queriendo nuestra vida. Escuchar eso me dolió más que cualquier detalle físico de lo que hubieran hecho en esa habitación. Le pregunté si estaba enamorada de él. Hubo duda, pero al final dijo que quizás sí, que no lo sabía del todo, aunque al decirlo se le quebró un poco la voz.
Ahí entendí que no era solo sexo, que había algo más construido a mis espaldas. Me confesó que llevaba tiempo pensando en dejarme después del verano, que incluso había preguntado en la asesoría por cómo funcionaba lo de la separación de bienes y el piso. Añadió que aún no había tomado una decisión, que lo tenía en la cabeza pero no lo había concretado. Ese fue el tercer golpe del día. No me estaba engañando desde hacía 2 meses, llevaba un plan medio armado para borrarme de su vida sin contar conmigo. Me pidió que habláramos con calma, que fuéramos a terapia, que no tomara ninguna decisión en caliente, que pensara en todo lo que teníamos. Yo la miraba y sentía una mezcla rara. Parte de mí quería agarrarla y decirle que paráramos todo, que lo intentáramos. La otra parte estaba anotando mentalmente cada dato que salía de su boca, cada gesto, como si fuera un informático revisando un log corrupto. Le dije que esa noche no iba a decidir nada, que dormiría en el sofá y que al día siguiente hablaríamos de cómo seguir. Ella intentó acercarse, tocarme el brazo, pero me aparté porque solo con su mano en la mía notaba un rechazo físico que no había sentido nunca. Me fui al salón sin mirar atrás, con la certeza de que el día siguiente no iba a ser un domingo normal ni de lejos. El domingo me levanté antes que ella. No había dormido casi, pero tenía una claridad extraña en la cabeza. Lo primero que hice fue coger todos los papeles importantes del cajón del mueble del salón, escrituras del piso, pólizas del seguro, nóminas, y hacerles fotos con el móvil. Luego entré en la banca online y cambié la contraseña de la cuenta conjunta, no para vaciarla, sino para que no pudiera mover dinero sin avisarme. Separé una cantidad justa que consideré mía, la mitad de lo que había, y la traspasé a mi cuenta individual para no quedarme vendido si decidía largarse de un día para otro. Dejé todo documentado, capturas, justificantes, porque tenía claro que no quería líos legales más adelante. Después de eso entré en la web de la Seguridad Social y cambié la contraseña de mi CL@B, algo que igual suena raro, pero María la conocía porque alguna vez había hecho trámites por mí desde la asesoría. Tenía la sensación de estar blindando mi vida trozo a trozo mientras ella seguía durmiendo en el dormitorio. Cuando salió, con cara de resaca emocional, le dije que teníamos que hablar de logística, no de sentimientos. Le expliqué que había separado mi parte de la cuenta, que a partir de ese momento cada uno iba a tener sus gastos claros, que seguiría pagando la mitad de la hipoteca y de los suministros, pero que ninguna otra cosa iba a ir a su nombre si dependía de mí. María se enfadó, me acusó de ser vengativo, de estar castigándola. Yo le respondí que venganza era otra cosa, que lo que estaba haciendo era protegerme. Se encerró en el baño dando un portazo, y ahí aproveché para mandar 3 mensajes que llevaban horas rondándome por la cabeza. El primero fue a un abogado recomendado por un compañero de trabajo que se había separado el año pasado. Le conté por encima la situación y quedamos para una cita presencial el martes. El segundo fue para la madre de María. No entré en detalles, solo dije que las cosas no estaban bien entre nosotros y que en los próximos días quizá necesitaríamos hablar. El tercero fue el más delicado. Escribía un número que tenía guardado de cuando llevé el coche al taller y Andrés me dijo que era su móvil privado por si pasaba algo. Le mandé una foto de la fachada del Hostal del Río, otra de su furgoneta aparcada delante y un mensaje corto, que decía que su juego se había terminado, que pronto tendría noticias donde más le dolía. No era una amenaza física, era un aviso. Media hora después me llamó, pero no contesté. A cambio llamé al taller, pedí hablar con su socio, Jaime, y le dije que necesitaba hablar en persona de algo serio relacionado con Andrés y el negocio. Quedamos esa misma tarde en una cafetería cerca del taller. Cuando nos sentamos, le enseñé las fotos y le expliqué sin adornos quién era yo y qué llevaba haciendo Andrés los sábados. Jaime se puso blanco. Dijo que lo intuía, que sabía que su socio estaba sacando dinero en B para cosas que no eran del taller, que ya había sospechas de Hacienda encima,
que eso podía hundirles. Le sugerí que revisara los movimientos de caja y que se planteara si quería seguir atado a alguien que usaba el negocio para pagar hostales. No le pedí nada a cambio, solo quería que Andrés empezara a notar que sus decisiones tenían consecuencias fuera de la cama. Volví a casa y encontré a María en el salón, con los ojos hinchados, rodeada de maletas abiertas. Había empezado a sacar su ropa del armario y a amontonarla en el suelo. Dijo que si yo estaba montando ese circo con el dinero y el taller, igual lo mejor era que cada uno siguiera su camino. Por primera vez desde que empezó todo la vi realmente asustada, no solo culpable. Me confesó que Andrés le había prometido que si se separaba él la ayudaría con todo, con piso, con gastos, que incluso habían hablado de irse a vivir juntos a las afueras de Madrid. Yo me reí sin ganas y le pregunté si de verdad creía que un tío que alquilaba habitaciones por horas iba a ser buen compañero de hipoteca. Mientras discutíamos sonó el móvil de María. Lo tenía en la mesa y apareció el nombre de Andrés en la pantalla. Se quedó mirándolo sin saber qué hacer. Le dije que lo cogiera, que pusiera manos libres. Lo hizo. Escuché la voz de él, nerviosa, preguntando qué estaba pasando, diciendo que su socio lo acababa de llamar con historias raras del hostal, que si yo estaba metido en algo. María le dijo que estaba conmigo delante, que lo sabía todo. Hubo un silencio corto y después Andrés soltó que entonces mejor se daba un tiempo, que tenía demasiados frentes abiertos, que Hacienda, que el taller, que no era momento de dramas sentimentales. En resumen, que se estaba echando atrás. Vi en la cara de María cómo se le desmoronaban de golpe todos los castillos que había armado con ese tío. Intentó reclamarle algo de lo que le había prometido, pero él respondió que ahora mismo bastante tenía con salvar el taller y colgó sin despedirse. Ese fue mi pequeño acto de revancha interna, verlo recular en directo. María se derrumbó en el sofá, llorando de verdad, no como la noche anterior. Yo la vi desde una distancia que nunca había sentido con ella. No era solo rabia, era un desapego raro, como si la estuviera mirando ya como a una desconocida que se había metido en mi casa. Y aún así, en medio de todo ese desastre, sabía que teníamos que decidir qué hacíamos con el piso, con las cosas, con los restos de nosotros. No podíamos seguir eternamente en guerra abierta en 40 metros de salón. El lunes trabajé desde casa, pero no avancé gran cosa. En las videollamadas ponía buena cara y respondía correos, pero en cuanto cerraba la ventana del Teams me volvía a quedar mirando el pasillo, oyendo a María ir y venir, recogiendo cosas, haciendo llamadas a escondidas que creía que yo no escuchaba. Al mediodía le propuse hablar a fondo, sin gritos. Aceptó, quizá porque ya se había quedado sin plan B y lo único que tenía delante era nuestra realidad. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos celebrado cumpleaños, revisado facturas y discutido por cosas mucho más pequeñas. Esta vez el aire era denso, como si cualquier frase fuera a quedarse grabada en las paredes. Le pedí que me contara toda la historia desde el principio. No para recrearme, sino para entender cuándo había dejado de ser yo su referencia. Me dijo que empezó todo en enero, cuando el coche falló y fue sola al taller porque yo estaba en un cierre de proyecto. Que Andrés le había invitado a un café, que ella llevaba una temporada sintiéndose invisible, notando que yo estaba exhausto, que apenas hablábamos de otra cosa que no fuera el trabajo y el dinero. No era una excusa muy original, pero al menos reconocía que el problema no había empezado solo por un mecánico con labia. Mientras hablaba se tocaba el cuello, se retorcía las manos, se llevaba la servilleta a la boca sin darse cuenta. Yo me fijaba en esos detalles porque las palabras me costaba tragarlas. Me confesó que la primera vez que fueron al Hostal del Río le temblaban las piernas y que pensó en echarse atrás hasta el último momento, pero que Andrés sabía cómo calmarla, qué decirle.
Me contó que después de cada sábado volvía con una mezcla de culpa y alivio, que se prometía a sí misma que sería la última vez, pero que al llegar a casa me veía cansado, tirado en el sofá con el portátil, y la sensación de distancia se hacía aún mayor. Me dolió escuchar esa versión de mí, pero también me sirvió para ver que no era solo la mala elección de ella, sino todo un desgaste que ninguno habíamos querido mirar de frente. Aún así había líneas que no se cruzan y ella se las había saltado todas. Le pregunté qué esperaba ahora de mí. Se quedó un rato pensándolo, mirando la taza de café ya frío. Dijo que no sabía si seguía enamorada de mí como antes, que si sentía cariño, que le dolía verme así. Añadió que tenía miedo de quedarse sola, que la idea de un divorcio la aterraba, que nunca había vivido sin pareja adulta. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No me estaba eligiendo a mí, estaba intentando no quedarse sin red. Le dije que lo que había hecho no podía borrarse ni con terapia ni con promesas, que yo ya no podía mirarla como antes, que cada vez que pensaba en ella me venía la imagen de la puerta del hostal cerrándose. Le confesé que incluso físicamente se me hacía imposible tocarla, que el cuerpo se me ponía rígido cuando se acercaba. Eso la hizo llorar otra vez, pero no retiré lo dicho. Necesitaba ser brutalmente honesto. Le propuse una solución intermedia que llevaba dando vueltas en mi cabeza desde la noche anterior. Le dije que de momento no íbamos a hacer guerra abierta, que íbamos a poner por escrito una separación de hecho, que yo dormiría en el cuarto pequeño, que seguiríamos compartiendo piso hasta decidir qué hacer con él, y que mientras tanto cada uno viviría su vida sin mentiras, sin dobles fondos. Que si ella quería rehacer su vida con quien fuera lo hiciera de cara, sin excusas de yoga ni hostales escondidos. Ella preguntó si eso significaba que le estaba dejando vía libre para estar con otros. Noté un ligero tono de reproche, como si yo fuese el que estuviera proponiendo algo sucio. Le respondí que eso significaba que yo renunciaba a vigilar, a seguirla, a analizar sus movimientos, que a partir de ese momento mi energía iba a estar en reconstruirme yo y no en controlar lo suyo. Añadí que en paralelo seguiría adelante con el abogado, que íbamos a preparar el divorcio por si en unos meses cualquiera de los dos quería firmarlo. Ahí subió un poco la tensión. Me dijo que iba muy deprisa, que ni siquiera le estaba dando una oportunidad real a la pareja, que ni terapia ni nada. Le contesté que la terapia podría servirle a ella para entender por qué hizo lo que hizo, pero que a mí nadie me garantizaba que pudiera volver a confiar. Hubo un silencio largo, de esos en los que se oye hasta el motor del frigorífico. Entonces me soltó una última bomba. Dijo que había ido al ginecólogo hacía poco porque tuvo un retraso y tenía miedo de estar embarazada sin saber de quién. Al final no lo estaba, pero solo la idea me dejó paralizado un segundo. Esa posibilidad, que hubiera un hijo sin apellido claro en medio de nuestra historia, me hizo ver que había sido mucho más imprudente de lo que quería admitir. Sentí un sudor frío en la espalda y una especie de descarga por todo el cuerpo. Le dije que me alegraba de que no fuera así, pero que eso confirmaba que habíamos llegado demasiado lejos en el desastre. Ella me miró con los ojos enrojecidos y me preguntó si quedaba alguna mínima opción de que algún día, después de todo, pudiéramos volver a estar bien. Me pilló con la guardia baja. Tenía que responder algo, y lo que dijera iba a marcar el camino de los próximos meses. No le di una respuesta épica ni meditada. Le dije la verdad más simple que me salió. Que en ese momento no veía ninguna opción real de volver a lo de antes, que lo único que podía prometerle era respeto y que no le iba a hacer daño gratuito, pero que no podía ofrecerle amor de pareja cuando lo que sentía al mirarla era un revoltijo de rabia, tristeza y cansancio. No me miró con odio, más bien con una resignación amarga, como quien por fin entiende que la apuesta ha salido mal. A partir de ahí las cosas no se arreglaron de un día para otro, pero al menos se ordenaron. Hicimos un documento privado de separación de hecho con el abogado, definimos gastos,
acordamos que ninguno metería a otra persona a dormir en casa mientras siguiéramos compartiendo techo. Yo me pasé las siguientes semanas buscando un alquiler que pudiera pagar cerca del trabajo, algo sencillito en Aluche, y hablando con recursos humanos para ajustar mis horarios y meter terapia en la ecuación. Empecé con una psicóloga de mi seguro y en la primera sesión apenas pude hablar sin notar un nudo en la garganta, pero fue útil poner en voz alta cosas que hasta entonces solo te hubiera contado a ti entre cañas. María por su parte empezó a irse más a menudo a casa de sus padres, supongo que necesitaba sentirse protegida. No volvió a mencionar a Andrés, y me enteré por un vecino de que el taller estaba en problemas con Hacienda. No voy a fingir que no me dio cierta satisfacción saber que al menos una parte de mi pequeño ajuste de cuentas había hecho efecto, aunque también vi que el precio emocional que yo estaba pagando era bastante más alto de lo que había imaginado cuando aparqué aquel sábado frente al hostal. 3 meses después encontré un piso que podía permitirme. Un bajo con patio interior, sin lujos, pero con algo que no tenía en el otro, que era calma. El día que me fui del piso que había compartido con María durante años fue raro, no hubo grandes escenas. Cargué 4 cajas, una maleta, el portátil y un par de plantas que llevaba cuidando más yo que ella. Ella me ayudó a bajar una de las cajas por las escaleras, en silencio. En la puerta del portal nos quedamos un segundo mirándonos, sin saber si tocar, si despedirnos como desconocidos o como algo más. Al final fue ella la que habló, diciendo que lo sentía, no en un tono dramático, sino casi como quien reconoce un error en un informe. Le dije que esperaba que algún día pudiera perdonarse a sí misma, porque lo mío iba a tardar bastante más, y que sinceramente quería que le fuera bien, pero lejos de mí. No hubo abrazo. Ella subió y yo me quedé un momento en la acera, con las llaves del nuevo piso en la mano, notando una mezcla de vértigo y alivio raro. Ahora que ha pasado algo de tiempo y te lo cuento con algo más de perspectiva, no te voy a decir que haya sacado una gran lección de manual, porque sería mentirte. Lo que tengo son pequeñas conclusiones. La primera es que la confianza no se rompe de golpe con una llave encontrada en un bolso, empieza a agrietarse mucho antes, cuando dejas de mirarte al llegar a casa, cuando el móvil importa más que la conversación en la cena. La segunda es que por mucho que uno se crea fuerte, descubrir que la persona con la que compartes cama se va a un hostal barato con otro te toca en sitios que no sabías que existían. Y la tercera es que, por muy jodido que sea pasar por algo así, poner límites y salir de ahí a tiempo te salva de convertirte en una sombra pegada a una vida que ya no es la tuya. Ahora vivo solo, quedo más con amigos que tenía medio abandonados, voy a terapia 2 veces al mes y he vuelto a hacer cosas que había dejado, como ir a correr por Madrid-Río o escaparme un fin de semana a Valencia con colegas sin estar dando explicaciones. No voy a decir que estoy feliz todo el rato, ni mucho menos. Hay días en los que me despierto y lo primero que me viene a la cabeza es la imagen de la recepción del Hostal del Río y el recepcionista diciendo que iban todos los sábados. Pero también hay otros en los que me doy cuenta de que he pasado varias horas sin pensar en ella, y eso, a estas alturas, ya me parece un avance. Si algún día vuelvo a estar con alguien, cosa que ahora mismo no tengo prisa en buscar, tengo claro que no voy a ignorar señales pequeñas ni voy a dejar que la rutina tapone conversaciones incómodas. Y si no llega nadie, tampoco se acaba el mundo. Lo que sí se acabó fue la versión de mí que tragaba con todo con tal de no mover nada. Esa se quedó en el aparcamiento de un hostal de Aranjuez un sábado por la tarde mientras veía a mi mujer salir riendo con otro. El que te habla ahora está rearmándose con calma, con sus heridas a la vista, pero por lo menos con la sensación de que la próxima vez que algo vaya mal lo veré venir de frente y no escondido en el fondo de un bolso en forma de llave anónima,